Bien, hermanos, un saludo cordial a todos ustedes y también a todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan permanentemente a través de este Facebook Live. En esta mañana acabamos de leer Mateo capítulo 13, la parábola del trigo y de la cizaña. Y habiendo leído esta parábola, les invito a todos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a nuestro Dios. Nuestro Dios y Padre Celestial, gracias porque su palabra nos viene interpretada en esta mañana por el mismo Señor Jesucristo. Ayúdenos, oh Dios, a comprender esta explicación de Cristo, de manera que pongamos atención a su palabra, al Evangelio de Cristo, y que le seamos obedientes. Por su gracia, oh Dios, concédanos la libertad de vivir según su palabra y concédanos el poder de que nuestra vida sea dedicada permanentemente a usted y que nos encontremos permanentemente como hijos del reino de Dios. Se lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, en Mateo capítulo 13 hay 7 parábolas contadas o relatadas por el Señor Jesucristo. Esta parábola del trigo y la cizaña es la segunda parábola de esta serie de 7 parábolas que Jesús narró en Mateo capítulo 13. Entonces, lo hermoso de esta parábola y también de la anterior, recuerden la parábola anterior, era una parábola que también Jesús la interpretó, esa parábola, era la parábola del sembrador. Y Jesús sigue usando estas figuras de la agricultura, porque el pueblo a quien él predicó era un pueblo principalmente agrícola y ganadero, así es que Jesucristo estaba tomando figuras de la vida diaria, figuras de la vida que ellos conocían, y las usó pedagógicamente para transmitirles la enseñanza acerca, en este caso, en esta oportunidad, acerca del reino de Dios, acerca de esta época y también acerca del fin de los tiempos. Entonces, esta parábola del trigo y la cizaña fue contada a la multitud. La multitud que estaba oyendo a Jesús se quedó perpleja con esta parábola. Todavía Jesús está en Capernaum y está en Galilea, en la región de Galilea. Y al contar esta parábola, da la impresión que la multitud no entendió a qué se refería Jesús con esta parábola del trigo y de la cizaña. Todo lo que podrían haber entendido era lo más natural, que la cizaña es una planta muy parecida al trigo. El trigo es una planta parecida a los pastos que llamamos nosotros en el Perú. Es una gramínea. Y la cizaña también es una gramínea. Cuando están pequeñas, es bien difícil distinguir cuál es la cizaña y cuál es el trigo. No se puede distinguirlas fácilmente. Solamente los expertos en botánica y los agricultores que cada día ven sus plantas, ellos pueden distinguir entre el trigo y la cizaña. Entonces, hasta ahí la multitud habría entendido pues que bueno, ahí está el trigo y la cizaña. Pero los discípulos, perplejos, Jesús deja la multitud, se dirige a la casa, y aquí no dice se dirige a una casa, se dirige a la casa. Los discípulos de Cristo entendían bien que esta casa se refería a la casa de Pedro, donde Jesús se alojaba permanentemente mientras vivía en esa región de Galilea y en esta pequeña ciudad llamada Capernaum. Entonces, ahí está el Señor Jesucristo y los discípulos se acercan y le dicen, explícanos esta parábola. Y Jesús la explica en 4 partes y al final lanza una advertencia para todos sus discípulos. Entonces, en la primera parte, que cubre el versículo 24 y el versículo 37,
Jesucristo empieza explicando los 7 elementos que tiene esta parábola. Y lo primero que Cristo les explica es lo siguiente: que el hombre que siembra la buena semilla es él mismo. Y dice, es el Hijo del Hombre. Entonces, no se trata de un agricultor cualquiera. La parábola tiene varias alegorías. Y se dice alegoría porque Jesucristo equipara al hombre que siembra la semilla con él mismo. No dice, el que siembra la semilla es semejante al Hijo del Hombre. Normalmente en las semejanzas se dice, tal cosa es parecida a tal cosa, o tal cosa se asemeja a tal cosa. Pero cuando se dice, tal cosa es, ya no es una comparación, es una alegoría, una metáfora, dicen algunos. Entonces Jesucristo dice aquí, el hombre que sembró la buena semilla de la parábola que les acabo de contar, ese hombre es el Hijo del Hombre, es Jesucristo mismo. Entonces, Él empieza a explicar que el reino de los cielos es muy parecido a lo que sucedió en esta parábola. Y en esta parábola sucedió lo siguiente: el hombre siembra la buena semilla, los cuidadores de la chacra o de la finca están dormidos, en la noche viene alguien, viene otro hombre, el enemigo, y siembra entre la semilla de trigo, siembra cizaña. Y cuando están creciendo las plantas, los siervos de este dueño de esta finca le dicen, Señor, ¿no sembraste buena semilla de trigo? ¿Cómo pues ahora hay cizaña entre el trigo? Y le dice el dueño de esta finca, bueno, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dicen, ¿quieres que vayamos en este momento y arranquemos la cizaña de en medio del trigo? Y Jesús le dice, no, eso no les corresponde a ustedes. Dejen que crezca la cizaña junto con el trigo, y en el tiempo de la siega, ahí los segadores van a separar trigo y cizaña. Y lo primero que van a hacer es recoger, arrancar toda la cizaña, juntarla para ser quemada en el fuego. Y el trigo será colocado en los graneros, en los almacenes del Señor, del dueño de la finca. Esa es la parábola en esencia. Entonces, lo primero que Jesucristo nos enseña, que Él es quien siembra la buena semilla. En la parábola del sembrador, Jesús es el sembrador. Aquí en esta parábola, Jesús es un sembrador que siembra solamente buena semilla. Y entonces, esta frase, Hijo del Hombre, tenemos que explicarla de nuevo. Ya la había explicado en el capítulo 8 de Mateo, pero voy a tener que explicarla de nuevo. Jesús dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Qué habrían entendido los que escucharon a Jesús en ese tiempo? ¿Qué habrían entendido por esta frase, Hijo del Hombre? Entonces, los discípulos de Cristo eran judíos, se habían criado en el conocimiento de las Escrituras, y en la religión judía, normalmente la madre se encargaba de enseñar la Escritura a los niños. Cuando un niño tenía 13 años, conocía las Escrituras casi de memoria. El Pentateuco se dice que lo memorizaban completamente. De manera que
los judíos crecían conociendo la palabra de Dios. Así que cuando Cristo dice, el que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, inmediatamente la mente de los discípulos se dirigía al libro de Daniel. Y en el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículos 13 y 14, el Hijo del Hombre aparece ahí como una figura gloriosa, triunfante. Es aquel que se presentó ante el anciano de días. Y el anciano de días es Dios, y le dio al Hijo del Hombre en Daniel, en esa visión que tuvo Daniel, le dio dominio y poder, y un reino que creció hasta llenar toda la tierra. Y ningún enemigo pudo hacerle frente a este Hijo del Hombre en Daniel. Entonces, Jesús les está diciendo a los discípulos, yo soy ese personaje que vio Daniel en esa visión. Yo soy ese personaje cuyo reino está presente y que ahora está en pequeño en esta tierra, pero crecerá un día y abarcará toda la tierra. Y este rey, este Hijo del Hombre que es rey también, él dará fin a este mundo. Esa es la idea de Hijo del Hombre aquí. Entonces, ellos entendieron bien esto, que este Hijo del Hombre tiene dominio, gloria y poder y un reino que jamás podrá ser destruido. Entonces, eso es lo que enseñó. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y luego añadió el campo. ¿Qué es el campo? El campo, dijo, son todos los seres humanos. El campo es este mundo, esta sociedad, esta presente era que vivimos. Ese es el campo. Entonces, Jesucristo, para consuelo de los discípulos, dice, yo estoy sembrando el Evangelio en esta presente etapa de la historia humana. Y luego Jesús añade, esta buena semilla son los hijos del reino. Qué privilegio, ¿no? Los discípulos rápidamente entendieron que ellos eran la buena semilla. La buena semilla son los hijos del reino de Dios, los discípulos de Cristo. Hoy día, en términos globales, diríamos, la buena semilla es la iglesia de Cristo, conformada por todos los creyentes de todos los tiempos, del presente, del pasado y de los que vendrán en el futuro. Entonces, esta no es la primera vez que Jesús les da esta noticia de consuelo a los discípulos. En el Sermón del Monte ya les llamó a ellos la comunidad de los justos, de los bienaventurados. Ahora les llama que ellos son la buena semilla. No solamente es que los discípulos de Cristo son sembradores como Cristo, sino que ellos mismos son la buena semilla regada, sembrada, plantada por Cristo en este mundo para que produzcan fruto abundante. Pero aquí viene también la advertencia de Jesús. Y en versículos 25 y 26 explica entonces quién es el que siembra la cizaña. Entonces noten ustedes, el que siembra la buena semilla es Jesucristo. El campo donde Él siembra la buena semilla es la presente sociedad humana. Y la buena semilla son los discípulos de Cristo. Hoy día son todos los cristianos. Y luego Jesucristo, en segundo lugar, explica quién es el que sembró, quién es el enemigo que sembró la cizaña. Y dice que el que siembra o el que sembró la cizaña en ese campo, en esta sociedad, en este mundo, es el diablo.
Y claro, cuando uno lee Apocalipsis, se ve esta gran lucha entre Cristo y Satanás, entre los santos de Dios y los hijos de Satanás. Ese término es duro, porque ese término implica que el que siembra la cizaña es el diablo mismo, y la cizaña son sus hijos, los hijos del diablo. Así como Cristo tiene sus hijos, el diablo también tiene sus hijos. Así como los discípulos de Cristo son la buena semilla, los discípulos del diablo son la cizaña. Y esto decía que es duro, porque la implicación es clara. Todos aquellos que no han aceptado el Evangelio de Cristo se mantienen todavía como cizaña, es decir, como hijos del maligno. Eso es duro, ¿verdad? Y mucha gente son hijos del maligno, pero no están conscientes de ello. Hasta que el Evangelio de Cristo, por obra del Espíritu de Dios, penetre sus corazones, hagan conciencia que están en el campo enemigo de Dios, se conviertan a Cristo y lleguen a ser discípulos de Cristo, lleguen a ser buena semilla, lleguen a ser el trigo. Entonces, aquí Jesucristo nos enseña que como el campo donde se siembra la buena semilla es la sociedad, y como dentro de la sociedad crece junto trigo y cizaña, esto nos da una lección de advertencia y de consuelo al mismo tiempo. De advertencia porque nos hace conscientes que dentro de la propia iglesia de Cristo puede haber cizaña. Y hay cizaña. Y es de consuelo porque ya estamos advertidos de antemano. El apóstol San Pablo, cuando se despidió de su tercer viaje misionero fuera de Jerusalén, llamó a todos los ancianos de ese gran presbiterio de Éfeso. Y una vez que estaban reunidos en asamblea presbiterial, les dijo así: por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, dice Pablo, él estaba bien advertido como nosotros hoy, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Entrarán desde afuera, lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Hasta ahí todos los presbíteros estaban mirando por todas las rendijas que no entre lobo al rebaño. Pero Pablo añade, ¿y saben qué? Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, estén alertas. Acuérdense de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, la cizaña, los hijos del maligno, también se llaman lobos rapaces. Y también se llaman lobos vestidos de cordero. Jesucristo le dijo así a sus discípulos: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Queda claro, ¿verdad? Que en este mundo ovejas y lobos rapaces crecen juntos, que trigo y cizaña crecen juntos,
que en este mundo ambos están presentes. Y bueno, esto decía yo es de gran consuelo, porque también en parte explica el problema del mal en el mundo. Ese problema que ha causado tanta dificultad tanto a filósofos como a teólogos y como a cualquier persona que mira alrededor y ve tanta maldad cada día y se pregunta, ¿por qué hay tanta maldad? Porque la cizaña está presente en la sociedad, porque los hijos del maligno están actuando en la sociedad. Los hijos de Dios también están sembrando permanentemente trigo y trigo y trigo, y el maligno también siembra cizaña y cizaña y cizaña. Y eso a nosotros no nos gusta, ¿verdad? Nos gustaría que ya no esté la cizaña. ¿Cómo tuviéramos el poder de ir por todos los rincones del planeta arrancando la cizaña y quemándola para que no esté presente en esta sociedad, en esta etapa que nos ha tocado vivir? Y esa fue la actitud de esos siervos. ¿Quieres que vayamos y la arranquemos? Y le dice Jesús, no. Y eso nos lleva al tercer punto. Antes del juicio final, los hijos del maligno, cual cizaña, están activos en este mundo y también viven entre los hijos del reino. Y Jesús les dice, no les corresponde a ustedes esa tarea. Entonces, ellos se quedan perplejos. Jesús dice así, por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre, el Rey de este mundo, enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo. O sea, aquí explica la conducta de la cizaña. A todos los que son piedra de tropiezo, a los que hacen maldad o iniquidad o cometen injusticia, es lo mismo, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Cristo explica que en este mundo el bien y el mal ambos están presentes, y ustedes y nosotros lo vemos permanentemente. La razón principal por qué la fuerza militar y policial, la razón principal del por qué la fuerza de las leyes en la sociedad no pueden eliminar la maldad, es porque no hay un poder aparte de Cristo que pueda eliminar al maligno. Todo lo que puede hacer, lo máximo que puede hacer la ley en una sociedad es en algo restringir el mal. Todo lo que puede hacer la Fuerza Armada y policial en un país, lo máximo es por un momento atemorizar a los malos. Eso queda clarísimo en nuestro mundo, ¿verdad? Porque si la Fuerza Armada y policial, y si las leyes, y si, como dicen los filósofos del derecho, un Estado de derecho constitucional es lo mejor, entonces, por siglos que tenemos estados de derecho constitucional, tendríamos sociedades hermosísimas, armónicas, donde no haya nada de iniquidad. Pero por siglos tenemos ley, por siglos tenemos fuerzas armadas y policiales, y la maldad está presente, porque ningún esfuerzo humano puede eliminar el mal por sí mismo. Y Jesucristo dice, esa es la realidad. Pero ¿saben qué? Esa no es toda la realidad. Habrá un día, y ese día será en el juicio final, en que el Hijo del Hombre se encargará de resolver el problema del mal. Porque el Hijo del Hombre
enviará a sus ángeles, que son los segadores, y ellos arrancarán de entre el reino de Dios. Y esto es interesante, toda la sociedad, todo el mundo, el cosmos, el universo, la creación entera en este momento es el reino de Dios. Solo que este Rey, grande, poderoso y misericordioso, tiene la paciencia de esperar los tiempos que Él ha programado. Y Él ha programado un fin para el mal, y le llama el fin del mundo. Y dice que allí enviará a sus ángeles, recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo, la cizaña, a todos los que hacen iniquidad, la cizaña, los hijos del maligno. Y por Apocalipsis sabemos que al propio maligno lo apresará y juntos los echará en el horno de fuego. Y allí ellos conocerán lo que significa justicia de Dios. Y lo dice con esta expresión: allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando llegue el juicio final y Satanás mismo sea apresado y condenado por la eternidad, allí habrá un reino celestial de derecho divino, donde nunca más habrá maldad ni maligno. Y ese es el consuelo que tenemos los cristianos. Mientras tanto, los cristianos desempeñamos nuestro rol de sembradores, desempeñamos nuestro rol de predicar el Evangelio de Cristo. Sabemos que hay mal y maldad en este mundo. Mientras eso sucede, más y más plantamos trigo. Sabemos que hay cizaña, pero sabemos que es la tarea de Cristo para eliminar esa cizaña. Por eso es que los cristianos no tomamos fusiles, pistolas y espadas y vamos acribillando a cada malo o a quien consideremos malo nosotros con nuestros propios ojos. Es una tarea que Cristo va a hacer. Y Cristo dice: allí sabrán los malignos y el maligno mismo, allí sabrán que el Hijo del Hombre finalmente aplicará un reino de justicia. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Y eso nos lleva al cuarto punto. En el juicio final, así como los hijos del maligno son echados en el fuego para nunca más aparecer, los hijos del reino, los discípulos de Cristo, los cristianos verdaderos, serán separados también para recibir el gran premio de Dios. Entonces, Jesucristo lo dice en estas palabras: los justos recibirán el reino eterno, verán la gloria de Dios. ¿En qué expresión lo dice Jesucristo? Dice: los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Para entender esto claramente necesitamos entender lo siguiente. Hubo un momento en la vida de Cristo y de sus apóstoles. Él tomó a 3 de ellos. Tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó a un monte alto, mientras Jesús todavía vivía en esta tierra. Y en ese monte alto, Jesús se transfiguró, cambió de figura. ¿Y qué vieron esos 3 apóstoles? Dice así: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Por un momento, Cristo le permitió a estos 3, el círculo más íntimo de los apóstoles, les permitió ver la gloria de Dios. Aquí el resplandor como el sol presenta a Cristo como el que tiene la gloria de Dios. Y los discípulos pudieron contemplar eso. Resplandeció su rostro como el sol. Y Cristo les hace recordar aquí eso a ellos, que en ese juicio final, cuando el derecho divino se aplique plenamente, los justos resplandecerán como el sol. Es una forma de decir que los justos vivirán
en la gloria de Dios eternamente. Eso es lo que Cristo quiere decir aquí. Eso espera a los justos. Así como a los malos les espera un castigo eterno, a los justos todo lo que les espera es resplandor y gloria en la presencia eterna de Dios. Así es que tenemos que preocuparnos de obedecer el Evangelio aquí y ahora, porque cuando llegue ese fin del mundo, los cristianos no tienen nada que temer, más bien tienen mucho de qué alegrarse, tienen que esperar que no van a tener juicio ellos, van a tener bienvenida. Cristo lo declara. Miren, Cristo dice en Mateo 25:43. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid a mí, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esto es importante porque muchos cristianos viven atormentados en esta tierra. Dicen: ¿y cómo será cuando me presente delante de Dios? ¿Me va a sacar los pecados a flor de tierra y todos van a ver lo que realmente fui? No, no será así. Todo lo que el creyente espera en el juicio final no es reprimenda, no es un momento en que va a ser desnudado moralmente. Cristo no hará eso. Hoy estamos en ese tiempo. Hoy estamos en el tiempo en que Cristo nos instruye, nos regaña a veces Cristo, nos llama la atención permanentemente, para que cuando lleguemos ahí no lo tenga que hacer de nuevo, sino más bien le diga a todos: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Así es que nuestra preocupación por deshacernos del pecado es ahora, y por la gracia de Dios y por la sangre de Cristo, nuestros pecados pueden ser lavados y son lavados, para que cuando lleguemos ahí, llegamos limpios a recibir la bienvenida de Cristo, para resplandecer como el sol. Finalmente, en el versículo 43, en la segunda parte, este es el quinto punto de la explicación de Jesucristo, y advierte a los oyentes a aceptar el Evangelio. Y lo dice en estos términos, una vez que cuenta el significado de esta parábola y pone delante de nosotros como película el fin del mundo, y los ángeles cortando la cizaña, o sea, a los hijos del diablo, a los que son piedra de tropiezo, a los desobedientes, a los incrédulos, a los impenitentes. Todo eso presenta Jesús delante de nosotros, y luego dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Es una frase de advertencia. Y Jesucristo, en forma dramática, cuenta qué pasará con los malos, que irán al fuego eterno. Y al mismo tiempo dice que resplandecerán como el sol, estarán en la gloria de Dios. Y luego termina diciendo: miren, como esto es cierto, como habrá castigo final para los malos y bendición eterna para los buenos, más les vale obedecer el Evangelio. Más les vale escuchar el Evangelio con atención y asimilarlo a sus vidas. El que tiene oídos, oiga. Más les vale poner atención al Evangelio, aceptarlo y convertirse en discípulos de Cristo, para no estar entre la cizaña que será quemada al fin de los siglos. Hermanos, en esta era presente, la sociedad humana y también la iglesia, vivimos un tiempo de mezcla, donde los hijos de los malignos y los hijos del reino estamos en la misma sociedad, en el mismo barrio, como Quiritimayo, en la misma iglesia muchas veces. A veces pareciera que los malvados prosperan sin parar,
y los justos sufren. Pero esta aparente ambigüedad, declara Cristo, es temporal, llegará a su fin. Entonces, como dice un autor, y solo entonces habrá una clara distinción entre ambos y cada uno recibirá lo que Dios considera que merecen. Los sin ley recibirán un castigo espantoso y los justos una bendición exuberante. Los malvados serán mostrados por lo que son y los justos mostrarán el resplandor de la gloria de Dios. Queridos hermanos, descansemos en esta promesa segura de que todos los verdaderos creyentes estaremos ahí, entre esos justos que resplandecen como el sol, porque como viven en la presencia de la gloria de Dios, no pueden hacer otra cosa que resplandecer esa gloria de Dios. Eso espera al verdadero creyente. Creamos en esa promesa, vivamos según esa promesa. Nuestro Dios y Padre, gracias por estas palabras hermosas, profundas, llenas de significado de Cristo. Gracias por darnos ese consuelo, que no veremos el mal para siempre. Oramos, oh Dios, como todos sus discípulos, que Cristo venga pronto, que su juicio se haga presente y sus bendiciones eternas también se hagan presentes para todos los de su pueblo. Le suplicamos esto por la gracia, el amor y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén.